Ya van 5 personas que nos advierten que tengamos mucho cuidado, que nos pueden robar en la calle. Se estima que cerca del 50% de la población vive en favelas. Tráfico por todos lados, ruido y la gente en general es muy alegre. Hay arte callejero como en pocas ciudades. Murales que abarcan edificios enteros. Le brinda una apariencia muy única. No cabe duda de que estamos en la ciudad más grande de todo el continente. Nos encontramos en Sao Paulo, Brasil, la ciudad más grande de todo el continente americano y la cuarta más grande de todo el planeta. Con una población de casi 13 millones tan solo en su zona capital y poco más de 23 millones en su área metropolitana, se estima que esta masiva urbe tiene un movimiento de más de 30 millones de personas todos los días. Es ruidosa, es alegre, llena de vida. Comenzamos en la Avenida Paulista, una de las avenidas más importantes. Justo hoy es domingo, por lo que se cierra el acceso a vehículos motorizados para que las personas puedan venir a correr, hacer actividades culturales, andar en bicicleta. Una vibra muy linda, muy alegre, excelente punto para comenzar con nuestra aventura. En este video planeo que conozcamos algo de su transporte público, sus calles, sus barrios, que nos dejemos empapar por la cultura popular brasileña. Nos espera un tremendo aventurón. Vamos a darle. ¡Wow! Primera observación interesante que puedo hacer sobre Sao Paulo: hay muchísimas cámaras de seguridad por todos lados. Esto explica por qué desde que llegas las personas te dicen cuidado con tu teléfono, cuidado con tu cartera, sal sin pasaporte. Y de verdad, no es prejuicio, no es cosa de turista tonto, te lo dicen los mismos locales. Mucho cuidado, nada de andar así, que sí, tomándote la selfie muy descuidadamente, porque sí, los robos de motoristas, robos de todo tipo están a la orden del día. Dato interesante, en Sao Paulo se puede tomar alcohol en la calle. Veo acá que te venden en los puestitos cerveza, caipiriña, turroncito. Tú date como magnate. Acá se ven shows de magia, de música, de baile. Es una gran fiesta. Brasil en general es como... Las calles son muy alegres. Una de las zonas más grandes de comercio callejero son la calle 25 de Marzo y el mercado de Brás. El movimiento y el caos se siente muchísimo. Muy ruidoso, los vendedores gritando por doquier. Aquí se encuentra de todo: electrónica, calzado, ropa, mayoreo, menudeo a muy buenos precios. Un poco abrumador, pero también muy sabroso. Y el comercio no acaba aquí en las calles. Me dicen que en este edificio todos esos apartamentos son comercios, son tiendas hasta arriba. Y de unos años para acá los robos en esta zona se pusieron tan calientes que ya es muy normal ver a policías, patrullas instaladas en puntos estratégicos. Por estas calles pasan coches, pasan bicis, pasa gente caminando, las motos, encuentras que si el reloj, que si el teléfono, la bolsita, la comida. Fácil abrumarse, ¿ok? Es muy fácil engentarse por aquí. Si hablamos sobre la temática de gente en situación de calle, se estima que en Sao Paulo hay de 50,000 a 80,000 personas sin hogar. Se suelen ver campamentos en la calle, personas durmiendo en la banqueta y tristemente, como en muchísimas ciudades grandes alrededor del mundo, en Sao Paulo también hay grandes comunidades de drogadictos afectados principalmente por el crack. Hay de hecho una zona en el centro histórico a la cual las personas han llamado cotidianamente como Cracolandia, pues se trata de calles enteras habitadas por gente con drogadicción. Los ves en estado llamado erróneamente de zombie, buscando cosas en la basura. Imágenes muy duras que, repito, se suelen ver en muchos lados y claro que también están presentes en el monstruo de las Américas. Un dato que yo tenía que ver para creer es que en Sao Paulo no existen los espectaculares, los enormes carteles publicitarios, los billboards. Cuando lo leí yo dije, nah, obviamente en la ciudad más grande de América va a haber una contaminación visual por publicidad masiva. Y no, resulta que desde el año 2007 esto está completamente prohibido y basta con circular por las calles más transitadas, ver hacia arriba y apreciar que en efecto no existen los espectaculares. Sao Paulo, por supuesto, cuenta con un eficiente sistema de metro. Tiene 6 líneas, 66 estaciones, 77 kilómetros de extensión. Cada boleto tiene un costo de 5 reales, poquito más de $1. Para nada el más
más costeable de Latinoamérica, pero podría sorprendernos. Cuentan con estas maquinitas. Está cool que puedes pagar directo con tarjetas. Sí les digo, están bien bancarizados. ¡Ay, lo tenemos! ¡Qué belleza! Ah, son papelitos así, qué curioso. Accedamos. ¡Ay! Bastante eficiente. Ah, wow, tienen hasta pantallitas que te indican en cuánto tiempo llega el próximo tren. A ver, estamos en un metro de una zona muy turística, muy activa. No creo que en toda la ciudad sean así. Pero sí, al menos esto en mi poderosísima Ciudad de México no lo tenemos. Wow, fue muy preciso. 2, 1, 0. Wow. Cronometrado. Wow. Pocos lugares de Latinoamérica ofrecen esa exactitud, ¿eh? Y vean, esta es la línea amarilla. Tiene puertas completas para prevenir accidentes, prevenir que la gente se aviente, etcétera, etcétera. Ahora, algo interesante me dicen de esta línea, de la línea amarilla, es que estos vagones, estos trenes, operan sin conductor. Entonces aquí estamos hasta adelante y es todo automatizado. Alguien desde una torre de control está llevándolo. ¡Wow! Y los vagones se sienten muy bien. Tienen aire acondicionado, tienen Wi-Fi, que por supuesto no siempre sirve, pero ahí está. Están bien cuidados, las paradas bien marcadas. Sí, la verdad el precio se me hace un poquito alto, pero si me van a ofrecer esta calidad de puntualidad y de servicio, lo pago cualquier día gustoso. Nos subimos a otro vagón en plena hora pico y por supuesto está muy lleno. Quise enseñárselos para que no se queden con la impresión de hace rato que estaba bien vacío. Entonces sí, para que vean más o menos cuál es la apariencia en plena hora pico en el metro de Sao Paulo. El arte callejero juega un rol importantísimo por las calles de esta urbe. Se ve arte impresionante como en pocos sitios. Estamos hablando de murales que ocupan edificios enteros, algunos sumamente complicados que buscan comunicar diferentes mensajes, con tonalidades tenues, algunos sumamente coloridos, pero lo que más ha llamado mi atención es el movimiento de los pichação. Pichação es un estilo de graffiti que se caracteriza por estar escrito con tipografías inusuales, muy difíciles de leer para aquellos que no estamos familiarizados con el tema. Es un movimiento de protesta que surgió durante la década de los 80s, en el cual se busca escribir lo más alto posible sin ningún tipo de seguridad e incluso se comenta que se llegan a emplear escaleras humanas. Los ves pero en verdad por todos lados y han influido fuertemente en la sociedad paulista. De hecho, vean, justo donde estamos hay ahí unos caracteres escritos, más para acá hay otros y sí, todos buscan dar mensajes de protesta, de descontentos, sobre todo por la enorme desigualdad que llega a existir. Ahora, el movimiento de pichação es realmente muy diferente al movimiento del graffiti, pues hoy en día el graffiti es incluso muy alentado por las autoridades paulistas. El pichação siempre va a ir en contra de la ley. Vamos a intentar hacer uno. Miren, conocimos a un artista urbano bien cool que nos está explicando sobre las tendencias. Aquí intenté yo retratar mi nombre y vamos ahora a intentar hacer mi nombre en estilo pichação. Así quedaría más o menos mi nombre con tipografía pichação. A mis espaldas, uno de los edificios más emblemáticos de Sao Paulo, el edificio Copan. Inaugurado en la década de los 60s, cuenta con más de 1,100 apartamentos. Se estima que más de 5,000 personas lo habitan y cuenta también con bares, centros de entretenimiento, más de 200 lugares de estacionamiento, 19 elevadores que por supuesto no son suficientes para la cantidad de personas que lo habitan. Tienen hasta club de fiestas para perros. Una cosa impresionante. Fue hecho por el reconocidísimo arquitecto Oscar Niemeyer, que fue uno de los planificadores de la actual capital de Brasil, la ciudad de Brasilia. Que les platico rápido, es una ciudad que es planificada desde cero, muy bien elaborada. Algún día tendremos que ir a visitarla y documentarla. ¡Wow! ¡Qué mundo! ¡Qué loco pensar que hemos visitado aquí en el canal ciudades, países enteros que tienen incluso menos gente que este edificio! En Sao Paulo, la mayoría de los migrantes hispanohablantes son o de Bolivia o de Perú. De verdad, más que ninguna otra nacionalidad he saludado a bolivianos, peruanos. La mayoría por trabajo, creo. Mis papás, por ejemplo, han venido aquí a Brasil cuando tenían 18 años y 19 años. Mi mamá vinieron más por trabajo, a buscar una calidad de vida mejor. Sí, últimamente cuando vengo más al centro encuentro ya no solo bolivianos,
bolivianos, ecuatorianos, peruanos, paraguayos, uruguayos, mucho más. Claro, como en toda ciudad grande hay una gran mezcla de culturas. El mercado que es más conocido internacionalmente es el municipal de Sao Paulo, conocido coloquialmente como el Mercadão. En portugués, si quieres decir algo chiquito, dices mercadinho, el mercadito. Si quieres decir el mercadote, es el Mercadão. La arquitectura desde afuera es muy impresionante. Hay frutas de todos lados, puestos de comida, incluso... Oh, obrigado. Mira, acá unas degustaciones gratis. Si quieres venirte a comer gratis un ratito, te vienes aquí y aceptas muestras gratis por doquier. Y también, por supuesto, es sumamente turístico. ¡Ay, qué rico! No sabía que en Brasil también existen los Oxxos, o bueno, aquí lo pronuncian Oxxo, pero sí me dicen que ya desde hace varios años se están instalando. Es muy común verlos alrededor de las ciudades grandes. Para personas que me vean de aquí, esto me llama la atención porque Oxxo, como lo decimos nosotros, es de mi país y me parece curioso verlo expandida por todos lados. En medio de la gigante Paulista existe un gran barrio japonés que también tiene muchos habitantes chinos y coreanos. Por todos lados ves negocios con caracteres asiáticos, mucho comercio, masivo movimiento de gente, pero este barrio tiene orígenes muy perturbadores. Y es que hace muchos años en esta zona estaban asentadas grandes comunidades de esclavos africanos. Literalmente en el centro de la plaza se hacían ejecuciones, torturas, había muchísimos cementerios africanos, por lo que una vez que se les dio la libertad y la esclavitud acabó, nadie quería vivir acá y la propiedad estaba muy barata. Fue entonces que los migrantes japoneses vieron una gran oportunidad de negocio, empezaron a invertir, empezaron a iniciar comercio y lograron construir una gran comunidad que hoy es de lo más fructífera. Pero ¿qué tal? Uno de los sitios más turísticos de Sao Paulo tiene orígenes muy sangrientos y oscuros. Vaya dato perturbador. Pues sinceramente he quedado fascinado, enamorado con Sao Paulo. Gracias por haberme acompañado. Suscríbanse para que no se pierdan los próximos videazos que se siguen viniendo de este hermosísimo país. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.